Hola, buenos días, buenas tardes en otros lugares. Mi nombre es Claudia Morales y soy una parte de la redacción del Centro Alemán de Información para Latinoamérica, el CAI, o Alemania para ti, como nos conocen en redes sociales. Es el canal en español del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania para la región hispanohablante de Latinoamérica. Hoy tengo el gran gusto de estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre el tema de las mujeres en la ciencia y específicamente los retos que enfrentan en las disciplinas STEM. Parte de nuestro trabajo en el CAI, en Alemania para ti, es abordar las problemáticas que comparten Alemania y la región, o sea, Latinoamérica. Quienes tienen algún tiempo de seguirnos se habrán dado cuenta ya que hacemos campañas comunicacionales. El año pasado casi todo lo dedicamos también a la desinformación, por ejemplo. Hemos hablado sobre la violencia de género, la violencia doméstica en el marco de en contexto con la pandemia del COVID-19. Y en esta ocasión decidimos poner el tema de las mujeres en la ciencia al centro para dar un poco de luz, porque es un ámbito en el que sin duda existe una brecha de género. Entonces, ¿quién mejor para hablar de los retos que enfrentan las mujeres en este ámbito que, por ejemplo, dos destacadas científicas latinoamericanas que actualmente están abriéndose paso en Alemania como emprendedoras? En un momento las presentamos. También tenemos con nosotros a representantes de organizaciones alemanas que se dedican al fomento y a la investigación de este tema. Entonces, quiero dar la bienvenida primeramente a las doctoras Gabriela Figueroa Miranda y Viviana Rincón Montes. Ambas son investigadoras postdoctorales del Centro de Investigación de Jülich y emprendedoras. Ellas este año recibieron el premio a la innovación del estado de Nordrhein-Westfalen y en la categoría de Innovation to Business. Bienvenidas, Gaby, bienvenida, Viviana. Gracias. Gracias, hola. También tenemos con nosotros a la doctora Katharina Fleckenstein. Ella es la directora de la Oficina Regional del DAD para México, Centroamérica y el Caribe. El DAD es la organización del gobierno alemán que fomenta el intercambio académico, que fomenta a los científicos, la cooperación científica entre países. Muchos de ustedes tal vez lo conocen como los que dan las becas para estudiar en Alemania, pero son más que eso. Es el punto de partida para aquellos que están buscando cómo empezar a estudiar en Alemania, hacer una estancia de investigación, qué opciones hay para investigar allá. Ellos son los que realmente pueden orientarte, son ese compás. Entonces, damos también la bienvenida a la doctora Fleckenstein. Hola, Catarina. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jimena Álvarez. Ella es gerente en la Fundación Siemens Stiftung y bueno, ellos tienen su sede en Chile, pero están aquí para platicarnos un poco sobre los proyectos que tiene la Fundación en este ámbito, no nada más en Chile, sino en la región. Así que también le doy la bienvenida a Jimena, mucho gusto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a sumarnos a este espacio de conversación. No, gracias a ti por sumarte a este intercambio de ideas. Lo que yo pensaba hacer es tener como una pequeña sesión nosotros de intercambio de ideas y al final abrir el micrófono un poco al público para leer algunas de las preguntas que nos lleguen y en ese marco pues hacer un poquito de preguntas y respuestas, si les parece. Entonces, bueno, para arrancar este intercambio me gustaría empezar por definir, a lo mejor Jimena o quien guste ayudarnos, ¿qué entendemos por las disciplinas STEM? Sí, tal vez puedo partir con lo más básico, ¿no es cierto? Que es este acrónimo STEM, estas siglas en inglés que hablan de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en el mundo educativo, tal vez en un sentido mucho más amplio, pensar STEM como un enfoque educativo que apunta a la interdisciplinariedad. En esa idea de interdisciplinariedad que significa en la práctica y muy concretamente abordar
el conocimiento en esas disciplinas que forman este acrónimo, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, desde una perspectiva que permita, que ponga a los estudiantes al centro y que les permita potenciar su agencia y autonomía trabajando mediante el desarrollo de proyectos que van combinando para resolver desafíos, preguntas, problemáticas, etcétera, van combinando la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y por qué no, en un sentido mucho más genérico, pasar de STEM a STEAM para incluir esta A que habla de las artes y las humanidades, que también pueden aportar mucho a la comprensión de las problemáticas y a la creatividad que se necesita para proponer nuevas soluciones que permitan resolver problemas del contexto de los estudiantes, resolver problemas, desafíos grandes que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, etc. Pero es sobre todo un enfoque educativo que apunta precisamente a la combinación de disciplinas para resolver problemas que, por su naturaleza, requieren de saberes distintos y diversos. Muchas gracias por esta introducción. Creo que a todos nos sirve un poco para saber en dónde estamos parados, ¿no? Esta campaña nosotros la arrancamos o empezamos a principios de mes y hemos tenido todo tipo de comentarios, desde gente que nos felicita, también como mucha crítica al respecto. Y para ilustrar un poco cuál es el sentir del público, me gustaría leer algunos comentarios, porque hay uno que se repite, o una idea que se repite y que es una constante y que tiene que ver con la voluntad de las mujeres para estudiar estas carreras. Entonces, voy a leer estos comentarios. Por razones de seguridad, pues hemos borrado la foto y el nombre de la persona que nos dejó su amable opinión. El primero es: lo cierto es que más allá de promocionar la ciencia, son las propias mujeres que, teniendo opción, no las eligen, ni para estudiar y menos para trabajar. La ciencia es objetiva y ya. No admite discursos de moda, ni de perspectiva de género, ni de inclusión. Quien se dedica a la ciencia se va a regir por eso. Tal vez tenga mucho que ver. Otra persona nos dice: principalmente la mayoría de las mujeres no está interesada en esos temas. Otra persona nos comenta: tienen razón, debería haber más mujeres en la ciencia. Deberían obligarlas a estudiar una carrera que no quieren para llenar la cuota. ¿Que qué? ¿Que quieres estudiar psicología? Para nada, necesitamos más mujeres matemáticas, así que te vas a estudiar físico-matemático. Entre paréntesis, es sarcasmo por si no se nota. Justo aquí me hago la pregunta, ¿sí es así? O sea, que realmente la brecha que existe en este contexto tiene que ver con la voluntad de las mujeres de no querer estudiar este tipo de disciplinas, o hay otros factores que influyen en esta decisión, que hacen que la balanza se mueva hacia un lado o hacia el otro. Y justo en este sentido, o con esto como trasfondo, como contexto, me gustaría preguntarle, pues, a todas, pero específicamente a Viviana y a Gabriela, desde su experiencia, ustedes ya como científicas consolidadas, ¿qué nos pueden aportar en este punto? ¿Quién empieza? Sí, que es. Bueno, pues a ver, yo creo que no es así como que las mujeres no quieran estudiar. Yo creo que igual también las opciones las hay. Más bien puede ser algo también, sobre todo en Latinoamérica, un poco como cultural, y creo que poco a poco estamos acortando esa brecha. No, cuando yo estudié éramos también solo 2 mujeres en ingeniería electrónica, ¿sí? Y también recuerdo amigas que estudian ingeniería mecánica y algunos compañeros les decían: ¿por qué no estás en la cocina, no? Pero no era porque no quisiéramos. Es una brecha cultural que yo creo que a medida que la globalización ha ido emergiendo más y más, pues se va cortando. Pero en este momento considero que las oportunidades se están dando. Exactamente. Yo, totalmente de acuerdo con la opinión de Viviana, en el mismo sentido, es algo cultural, social que se tiene, ¿cierto? Como ha aprendido a decir las mujeres en la casa, cuidar a los niños y tal, pero poco a poco se va cortando esa brecha, y creo que en estas nuevas generaciones, en las generaciones más jóvenes, incluso ya hay un poco más de
de conciencia en ese sentido. Recientemente visitábamos en Israel otros investigadores, otras investigadoras, y veían, también nos decían que mi esposo se queda en casa cuidando a los niños mientras yo estaba con el postdoctorado o tal. O sea, eso se va a ir acortando y ojalá que eso vaya cambiando poco a poco socialmente también. Claro, o sea, desde mi punto de vista, mucho empieza en la infancia, ¿no? Cuando empiezan todos estos roles de género, cuando empezamos a aprenderlos, cuando nos los enseñan. Y son cosas tal vez muy sencillas y cosas que podrían hasta pasar desapercibidos, pero a las niñas, pues siempre el regalo, la muñeca, mientras que los niños, pues a ellos sí los legos, las pistas para construir. Al final, en ese momento, están en formación. Entonces, creo que los comentarios que hablan de la voluntad y de que simplemente las mujeres no desean estudiar disciplinas STEM, están un poco fuera de contexto, ¿no? O sea, como bien dicen, es esta parte cultural que traemos, ¿no? Y que gracias pues a los esfuerzos de todos, pues se va haciendo poco a poco la brecha más corta, ¿no? Bueno, para continuar con esto, yo quisiera preguntarle a todas un poco, ¿cómo ven ustedes el panorama de las mujeres en la ciencia, en las disciplinas STEM en Latinoamérica y en Alemania? Nosotros preparamos un mapa que ahorita se va a mostrar en la presentación, en el que tratábamos pues de ubicar más o menos cómo van las mujeres en ciertos países de la región. Y lo primero con lo que nos topamos es que no había tanta información a la mano, ¿no? Había tal vez, por lo menos no en los sitios oficiales de los institutos que deberían tener esta problemática muy identificada. La información la obtuvimos de algunos estudios que hace alguna universidad o que hace alguna empresa privada o alguna revista especializada. Son los que están echando un poco de luz a este tema. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo ven ustedes la situación de las mujeres en la ciencia en la región, en Latinoamérica y en Alemania? No sé quién quiere empezar. Catarina, tal vez tú. Justo. Bueno, en general, yo creo en los últimos años hemos visto un enorme cambio. Solo les estoy presentando unos números que por el momento, dentro de todos los programas de becas que ofrece el DAD en Latinoamérica en general, contamos con más de 50% de mujeres que participan o que recibieron una financiación a través del DAD. Globalmente, en matemáticas y las ciencias naturales, ¿no? La proporción de mujeres que reciben una beca en este sentido, bueno, ya estamos a 43.9%, y en ciencias de la ingeniería el porcentaje es casi son 40%, que me parece, bueno, ¿no? Un buen número por el momento. Pero yo creo que se necesita más, no sé cómo empujes, un poco más incentivas, y también para que se animen más mujeres a estudiar esas carreras. Y en este sentido, no me gusta mucho esa plática, también aprender de las dos investigadoras que están presentes aquí, de sus experiencias, pero también que nosotros por parte de DAD podríamos hacer aún más para que más mujeres soliciten, ¿no? una beca, ¿no? para dichas carreras en las áreas de STEM. Claro, o sea, la cooperación es importante, ¿no? La cooperación académica, el fomento institucional y esta visión de género también, ¿no? Es realmente determinante para cerrar esta brecha. Sí, como comentaba, este mapa causó muchísimo, pues comentarios de todo tipo, ¿no? En algún momento también nos hacían referencia a que cada vez hay más mujeres en la universidad. Y sí, o sea, eso es cierto, las aulas tal vez se vean cada vez más parejas, pero no estamos hablando del acceso a la universidad, ¿no? Sino lo que pasa después de que las mujeres llegan a estudiar una carrera en las disciplinas STEM, que sí son menos, como comentaba Viviana, eran 2 en su generación, en su grupo,
¿qué pasa después? O sea, ¿qué pasa cuando ellas terminan en la licenciatura? ¿Cuántas de esas entran al posgrado? Del posgrado, ¿cuántas tienen una oportunidad laboral? Y las que se insertan al mercado laboral, ¿cuántas llegan a posiciones de toma de decisiones? O sea, conforme van avanzando, parece que se va cerrando la pirámide, ¿no? O sea, hasta que queda pues algo muy pequeño hasta arriba. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. No estamos hablando del acceso como tal a la universidad, sino a la disparidad que hay en las matrículas o las chicas que se inscriben en las carreras de las disciplinas STEM. En ese sentido, pues yo quisiera escuchar a Jimena de la Fundación Siemens. ¿Cómo fomenta la Fundación a las mujeres en la ciencia? ¿Qué nos puedes contar? Sí, tomando un poco los últimos 2 puntos de conversación, efectivamente yo creo que hay una brecha que se va profundizando tal vez o que no desaparece en el ciclo de vida de las mujeres que deciden dedicarse a la ciencia. Y nos parece que es muy importante abordar el espacio de la motivación y presentar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas como una oportunidad para las niñas desde el mundo escolar, como una oportunidad de desarrollo profesional, pero también de adquisición de habilidades que van a necesitar para contribuir de forma exitosa en la sociedad del futuro, aunque no se dediquen a carreras STEM. En ese sentido, trabajamos coordinando la red STEM LATAM desde la oficina regional de la Fundación Siemens Stiftung con sede en Santiago, y en esta red que agrupa a un poco más de 180 organizaciones en toda Latinoamérica, tenemos una mesa de STEM y género, en la que se reúnen instituciones de competencia a pensar, pero también a diseñar estrategias, proyectos, iniciativas que permitan aportar a la disminución de esta brecha. Colaboramos, por cierto, con otras entidades multilaterales. Por ejemplo, en México desarrollamos un proyecto junto a UNESCO para implementar, ¿cierto?, un programa que permitiera acercar a las niñas y adolescentes la ciencia, en particular el programa Experimento 3+, que es un programa de acercarse a la ciencia a través de la experimentación, basada en la indagación. Y adicionalmente, producimos y fomentamos la producción de recursos educativos abiertos. Estamos convencidos de que eso es muy importante, que los recursos educativos de calidad puedan ser utilizados por todos. Y en esos recursos educativos buscamos también promover un enfoque de género que permita fomentar el interés y la motivación de las niñas y adolescentes, al mismo tiempo que les permita desarrollar estas habilidades que, como ya decía, son muy importantes y que les van a permitir desarrollarse con éxito en su vida profesional y en su vida personal. Y por qué no hacer parte de aquellas mujeres que deciden incursionar en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No sé si en algún momento podamos compartir esa información con el público, tal vez nos puedes mandar como la liga, las páginas. Creo Por que supuesto. es algo de lo que mucho de nuestra audiencia ahorita se está preguntando, ¿no? O de dónde obtengo mayor información, sobre todo. Catarina, ya nos habías contado un poco cuál es la situación dentro del DAD con el fomento a las mujeres en la ciencia. ¿Hay algo más que nos quieras comentar? No sé, algo sobre las convocatorias del DAD. Vamos. Con mucho gusto. Bueno, en general, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, el acceso abierto a la enseñanza superior, ¿no? Es una contribución esencial y ¿Qué, se nos fue? no sé si me escuchan. No, te nos cortaste un poquito. Tal vez quieres. ¿Ahora? ¿La Sí, conexión ahora está te mejor sí. ahora? ¿O? Sí, te escuchamos ahora bien. Ahora, ok, súper, perdón.
Y bueno, pero en general hay que mencionar que no contamos con un programa como tal que dirige solamente o exclusivamente a mujeres. Nuestro acercamiento a ese tema es que el diseño de nuestros programas está de carácter inclusivo. Es decir, en todos nuestros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, de selecciones para becas, tomamos en cuenta como la calificación de los aspirantes, la calidad de los proyectos que están presentando, así como el potencial y en esa categoría potencial se toma en cuenta de forma adecuada aspectos relacionados con circunstancias personales de personas, es decir, por ejemplo, madres solteras, ¿no? Pero siempre se considera esa situación personal dentro de un contexto de solicitudes en un nivel global. Y en este sentido, por lo tanto, no se trata precisamente de una promoción de mujeres, pero ¿no? Ahora contamos con varias herramientas que facilitan, que hacen el acceso a todas esas oportunidades más fácil. Por ejemplo, empezando con asesorías personales en nuestras oficinas. Aquí estamos presentes en Polanco, Anzures, ahora regresamos a la presencialidad. Entonces, estamos abiertos y cada persona que tiene interés en estudiar en Alemania o requiere información sobre nuestros programas está más que bienvenida para ya entrar en un diálogo con nosotros, también tomando en cuenta personas. Contamos con varias plataforma que se llama myguide.de. Esa es una plataforma personalizada para estudiantes que están en búsqueda de carreras perfectas o adecuadas en Alemania. Y también en esa plataforma se dirige directamente a la persona de contacto de la universidad anfitriona en Alemania. Es decir, también se puede consultar directamente si la universidad en el extranjero cumple con los intereses o con los deseos específicos de una persona. Es decir, es muy individualizada esa plataforma. Y en total, para específico, apoyo a ciencias de STEM, es el programa COSPI, por sus siglas en alemán. Son visitas combinadas de estudios y prácticas para ingenieros de países en desarrollo. Ese es un programa en el cual otorgamos más de 100 becas cada año y en este programa participan 11 universidades mexicanas por el momento y cada 3 años las instituciones de México pueden solicitar de nuevo su participación. También es un programa muy, muy abierto y ahora también vimos un aumento del porcentaje de mujeres que solicitan una beca dentro de ese programa, que también es muy sorprendido. Y en general, como ya llevo varios años dentro de AD y he visto que sí, eso se puede. Hay muchas mujeres ahora que solicitan precisamente carreras en las áreas de STEM y eso yo creo es un punto, es algo que hay que promover para que más mujeres tengan acceso no solo a la información, pero también que desarrollen su confianza en que sí, voy a conseguir una carrera en el extranjero, en las áreas de STEM. Eso es importantísimo, ¿no? Primeramente la motivación, pero también encontrar el camino. Y creo que el diálogo con el DAD, esta parte de la asesoría, de acercarse a las instituciones, lo hacen fenomenal, ¿no? Entonces, creo que a los que nos están viendo, a las chicas que nos están viendo, acérquense al DAD. Ellos tienen una oficina aquí en la Ciudad de México, pero si no, también tienen sus plataformas en internet con las que pueden, por las que pueden hacer preguntas y orientarse sobre qué posibilidades hay, ¿no? de estudiar en Alemania, de investigar en Alemania. Entonces, creo que es algo que sí dejo a la audiencia, justamente esto, ¿no? El diálogo con las instituciones, especialmente con el DAD en este caso. Y justo, pues ya como con este trasfondo de
de las becas, del fomento, de la financiación, de los apoyos, creo que es la mejor coyuntura para presentar a Viviana y a Gabriela. Ellas, me parece, bueno, no sé si las dos, pero me parece que una de las dos por lo menos es becaria del programa de AD CONACYT, esta lazo de cooperación que existe entre ambos países para fomentar justamente a estudiantes que terminen o que empiecen un programa de maestría y doctorado, hasta donde recuerdo, en Alemania. Entonces, ellas desarrollaron una prueba rápida para detectar 2 tipos de malaria, me parece. Y bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo fue todo ese proceso? O sea, primeramente, ¿cómo llegan a ustedes a convertirse en investigadoras de las ciencias STEM, de las disciplinas STEM? Y después, ¿cómo fue el proceso para desarrollar este invento? A ver si, o sea, nosotras hicimos como material informativo, pero creo que estaría bonito contarle a la audiencia desde su perspectiva o de su experiencia, cómo vivieron este proceso. Igual, déjame entonces, antes introducir, Gaby, ¿es cierto? Sí, becaria del CONACYT y del DAD. Por mi parte, yo soy de Colombia, fui becaria de Colfuturo y DAD también. Perfecto. Me imagino que es una cooperación más o menos similar, ¿no? Del gobierno colombiano con... Diferente, con Alemania, un poco ¿no? diferente, pero sí. Y solamente, digamos, en mi caso cubrió la parte de los estudios de maestría. Pero a lo que voy es que es curioso porque justamente en un evento del DAD, en donde se reúnen becarios del DAD, en un Stipendiatentreffen que llaman, fue cuando Gaby y yo nos conocimos por primera vez, sin saber que íbamos a terminar en el mismo instituto, trabajando. Trabajando juntas. Exactamente. Qué padre, ¿no? Digo, el DAD también hace estas reuniones para fomentar las redes, ¿no? Para fomentar que sus científicos se conozcan. Entonces, bueno, pues qué padre, bueno, como decimos acá, qué chévere, dirían allá. Qué chévere, sí. Exactamente. Entonces, sí, por ejemplo, por mi lado, pues yo, de hecho, también viví 5 años en México, porque también tuve precisamente una beca del TEC de Monterrey, en donde pude estudiar ingeniería electrónica y ya de ahí salté digamos, a Alemania. Pero digamos que mis procesos, digamos que de investigación empezaron incluso en el TEC, en México. Ya después la maestría, digamos que la enfoqué hacia la ingeniería biomédica y al final termino en un instituto que es en donde en este momento estoy, que es el Instituto de Bioelectrónica, en el Research Center de Jülich, que está cerca a Aachen, a Colonia y a Düsseldorf. Y digamos que mi enfoque se da un poco diferente al que está haciendo Gaby, ¿no? Ella también empieza haciendo su maestría, su tesis. Yo empiezo trabajando más en el enfoque de implantes neurales para la retina y Gaby más en el sector de biosensores. De biosensores. Entonces, digamos, a ver que Gaby entonces te cuente primero cómo fue ese desarrollo y después cómo fue que nos empezamos a juntar. Sí. Vale, perfecto. So como Viviana ya mencionó un poquito, empecé con la maestría. Durante la segunda maestría que hice aquí, porque primero yo salté de México, que hice mis estudios allá en ingeniería biomédica, salté después hacia España. Bueno, hice una primera maestría y después de ahí me vine para Alemania a hacer una segunda más. Y estando en Alemania tuve cursos de biosensores. Entonces el tema inmediatamente me fascinó, los biosensores, y entonces busqué algo para mi tesis de maestría relacionado a los biosensores y justamente lo encontré aquí en el Centro de Investigación en Jülich, la posibilidad y el chance de trabajar en ese tema. Entonces fue algo que simplemente me fascinó bastante y decidí continuar con eso para mi doctorado, de trabajo de doctorado. Y ahora, justo como estamos como investigadoras postdoctoral, igual llevando a cabo la parte de desarrollar biosensores para detectar diferentes enfermedades. Por ejemplo, la tesis de mi doctorado fue basado en la detección de malaria y quizá también otra forma de explicarlo es un sensor que detecta malaria, pero detecta qué parásito de malaria, porque tenemos diferentes
moléculas que detectan diferentes receptores, que detectan diferentes biomarcadores de los parásitos de malaria. Entonces, en esa forma, tener diferentes receptores, detectamos diferentes biomarcadores y podemos identificar qué parásito. Por eso es que puede discriminar entre diferentes parásitos de malaria. Y esa es como también la ventaja que da sobre las tecnologías que hay, que no pueden cuantificar y no pueden detectar qué parásito es. Y esta es una prueba, como una prueba rápida, que puede hacer eso. Entonces le da un plus a la detección de malaria. Y bueno, sí, siguió con mi doctorado, ahora con el postdoctorado y en dirección, como bien lo mencionaste en la introducción al inicio, recientemente ganamos el premio a la innovación del estado de aquí, de Nordrhein-Westfalia. Y justamente en ese sentido de llevar esto hacia realmente implementarlo, a realizar un producto, llevarlo a cabo, a obtener un producto para realmente aplicarlo a la sociedad, no solamente dejarlo como una bonita investigación, una tesis, papers, tal, pero sino realmente llevarlo a la aplicación. Eso es lo interesante y lo fascinante de esto. No, claro, me parece que justo eso es lo que menciona el ministro cuando les da el premio, ¿no? Cómo, o sea, la aplicación que tiene este desarrollo, este descubrimiento, bueno, este invento en la práctica, ¿no? Entonces, realmente qué orgullo saber pues, que al final esta idea se consolida en algo, ¿no? Y que es reconocida sobre todo. ¿Cómo fue cuando les entregan el premio? No sé, de alguna forma eso debe ser un poco pues de la confirmación hacia ustedes, ¿no? De todo lo que vienen arrastrando, de todo lo que ha costado llegar ahí. Exactamente. Sí. No, y también del potencial, digo, porque eso es justamente lo que ahora trabajamos juntas, Vivi y yo, no solamente para malaria, porque es una plataforma tecnológica a final de cuentas que puede ser transferida a este mismo sistema de detección para detectar otras enfermedades, como decir COVID recientemente, también puede ser transferido para detectar COVID o detectar alguna otra enfermedad. Entonces, realmente estamos en eso, trabajando juntas en el desarrollar toda esta plataforma tecnológica y transferirlo a otras detecciones, detectar otras enfermedades. Y es justamente, es como dicen, muy chévere justamente que se haya reconocido este trabajo y este proyecto y que se vea, ¿no? Ese apoyo justamente hacia este desarrollo y el potencial que puede tener realmente en la sociedad. Bueno, no sé, en este momento me gustaría abrir como un poquito la ronda de preguntas y respuestas. ¿Les parece si les leo algunas y vamos contestando? Nos llega una pregunta. ¿Cómo aplicar a una beca en el extranjero en el área de salud? Esta es sobre todo de Ecuador, me parece. Creo que estaba a Catarina. No pasa nada. Bueno, en general, para Ecuador tenemos, bueno, mis colegas de nuestra oficina regional de Bogotá, de Colombia, se encargan de la región de Venezuela, Ecuador, Perú y obviamente Colombia, y con mucho gusto puede dirigir su pregunta a mis colegas dentro de esa oficina y en la página de web de Colombia se puede conseguir toda la información de las convocatorias, etcétera, etcétera. Y también hacen lo mismo que nosotros aquí hacemos en México, también les reciben en sus instalaciones y también ofrecen asesorías virtuales. Nos preguntan mucho en los comentarios en dónde se pueden buscar las oportunidades disponibles para cada país. Bueno, me imagino, dependiendo del país, el lazo o la cooperación que hay con Alemania. Pero me parece que sí hay un buscador, el Funding Guide, ¿no, Catarina? En el que pueden buscar qué es lo que hay, ¿no? Y también en el sitio Research in Germany, me parece, ahí las personas que están buscando el doctorado o las estancias de investigación deberían poder encontrar algo, ¿no? Exacto, así es. Gracias, Claudia. Sí. Y si no, podría nomás adicionar algo.
igual y si no encuentran alguna convocatoria abierta, lo importante es también que a uno no le dé miedo escribir un correo, así sea un grupo de investigación en el que uno esté interesado. Siempre van a haber posibilidades abiertas. Por ejemplo, lo vemos también en nuestro caso. Si me escriben, nosotros constantemente tenemos opciones de maestría, algunos de doctorados, ¿no? Que están abiertos. Y puede que no estén en internet, pero es posible que los, no sé, que los professors o que los group leaders tengan esas posiciones abiertas o que les interesen los profiles de las personas y acepten, no sé, conducir una primera, digamos, entrevista y que se abra una oportunidad nueva. Justo creo que Viviana das en el clavo, o sea, perder el miedo, ¿no? Tú pregunta, o sea, tú nunca sabes qué va a haber del otro lado, así que ante la duda, pues tú acércate, ¿no? Y pierde el miedo y con confianza, ¿no? Pues lo peor es que, como decimos de repente, ¿no? El no ya es tuyo, pero pues en una de esas es un sí. Entonces creo que es algo súper valioso de comentar. Me parece que todavía hay otro. Es que la verdad ya sabíamos que el DAD era como taquillero y la pregunta es ¿cómo podemos escribir para el DAD Centroamérica? Supongo que es Info también quien da la información o Bueno, en Centroamérica también, nuestra oficina también, ¿no? se dedica a la región de Centroamérica, pero también tenemos una oficina, un punto de información en San José, en Costa Rica, y con mucho gusto pueden dirigir sus preguntas directamente a nuestros colegas en dicha oficina. Y también una vez al mes hay una asesoría regional que se lleva a cabo de forma virtual para estudiantes de Centroamérica, porque contamos con un poco, nuestros programas dentro de la región son un poco diferentes a los cuales que ofrecemos aquí en México. Una vez al mes, entonces. Una vez al mes, ¿no? Sí. La anuncian en sus canales en Facebook. Exacto. Sí, ¿no? Así es. Me parece esta va dirigida a Jimena. ¿Hay algún tipo de guía publicada dirigida a instituciones para que éstas implementen estrategias útiles para apoyar a las estudiantes en formación? Me parece que nos habías comentado de todo este material abierto que tiene la Fundación Siemens. Sí, en efecto. Tenemos el Centro de Recursos Educativos Abiertos, que es el portal CREA, donde pueden encontrar muchos recursos, un poco más de 1.500 recursos educativos abiertos, todos dirigidos al enfoque educativo STEM, y en muchos casos algunos de ellos permiten trabajar directamente la motivación de las niñas y adolescentes para abordar y acercarse al mundo de la ciencia. Y en un sentido muy amplio, estos recursos incluyen también un enfoque de género, de modo que, por ejemplo, cuando se trabajan ejemplos, se contextualizan problemas, etcétera, hay referentes que son mujeres científicas de la región y hay un planteamiento muy inclusivo. Entonces, no sé cómo les podemos hacer llegar, compartir esta información para que puedan acceder directamente a CREA, revisar los recursos que estén allí y están totalmente disponibles para ser utilizados por las comunidades educativas. Perfecto. Bueno, si quieres mandármela y nosotros lo colgamos en los comentarios del evento o de la publicación para que estén disponibles a todas las personas que están teniendo este interés, ¿no? En conocer un poco más. No sé, ¿tenemos alguna más, Pau? Bueno, les agradezco mucho. A forma de despedida, quería preguntarles, ¿qué pueden aprender ambas regiones sobre este tema? ¿Qué puede aprender Latinoamérica de Alemania, Alemania de Latinoamérica? Esa es una pregunta abierta pues para las cuatro. Bueno, no se amontonen. Vale, si quieres yo puedo empezar. Yo digo que algo que podemos aprender es a perder ese miedo a hacer las cosas. Digo, si en Alemania lo hacen nosotros, o sea, que estamos aquí haciendo las investigaciones que hacemos, también somos capaces de hacerlo. Y a veces en Latinoamérica nos falta un poquito de esa mentalidad que nosotros también podemos hacer tecnología y desarrollar todo este campo que es el STEM, ¿no?
es perderle ese miedo, que sí se puede. Nosotros estamos con toda y tenemos todas las capacidades de hacerlo. Quizá nos faltan un poco de recursos, pero por ejemplo, para eso están estos programas, ¿no? Y países y de colaboración, por ejemplo, con Alemania. Ah, perfecto. ¿Alguien más quiere? Sí, yo creo que, bueno, finalmente también incentivar, como bien mencionaban, incentivar el despertar esta curiosidad hacia las niñas. Por ejemplo, aquí en el centro de investigación donde estamos, tienen incluso, se llama YULAB, que es para los jóvenes, para los que no los que están todavía en la escuela, que vengan, que aprendan de la ciencia, que hagan experimentos, que, no sé, que se diviertan, pero que también a la parte conozcan esa parte, descubran esa parte y despertar su creatividad y su curiosidad. Creo que ese tipo de programas sería muy, muy interesante también el aplicarlos allá en toda Latinoamérica. Entendemos también que bueno, ustedes como científicas en algún momento fueron también niñas en formación, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentas esa parte? Pues a través del juego, ¿no? De las actividades, del juego dirigido, no necesariamente con horas y horas de estudio, sino con esta parte de poner en la práctica lo que estás viendo, lo que te están enseñando en la escuela. Creo que eso es algo muy rescatable y claro, de lo que ambas regiones pueden aprender. Pues nosotros ya llegamos al final de esta plática. No sé si alguien tiene algo más que decir o alguna de nuestras ponentes quiere agregar algo más. Es el momento. Bueno, en términos de aprendizaje, algo que yo creo, los alemanes pueden aprender de los latinoamericanos es las ganas de estudiar en el extranjero, hablando de temas de matemática y de ingeniería. Y bueno, y en este sentido siempre estamos muy agradecidos y ustedes como, no, bueno, científicas, investigadoras también animen a sus compañeros en el trabajo para que se vayan al extranjero. Y bueno, y por otra parte, algo que me gustaría mencionar es de que, bueno, me daría mucho gusto, ¿no?, mantener la comunicación con todas ustedes, porque yo creo que también a través de nuestros programas, nuestros seminarios que tenemos en específico para ex-becarios y ex-becarias, tal vez podríamos organizar algo en el futuro, ¿no?, para animar a más, ¿no?, bueno, estudiantes, mujeres, ¿no?, de aprovechar de las oportunidades que existen. Claro, creo que te refieres a estos pequeños seminarios de ex-becarios que fomenta el DAD dentro de su red de, obviamente, ex-becarios, ¿no? Creo que eso es algo súper interesante para las dos chicas, para Viviana y para Gaby que están con nosotros. Eso, acérquense al DAD, tómenle la palabra a Katarina, es algo bastante enriquecedor y creo que tiene posibilidades de convertirse en algo muy bonito. Bueno, desde mi parte, desde aquí de la redacción del CAI, no me queda más que agradecerles de verdad su tiempo, el que hayan podido darse unos minutos para platicar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la campaña todavía un par de semanas y al público háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Nosotros con mucho gusto se las dirigimos a Katarina o a Jimena o a Viviana o a Gaby, dependiendo del caso. Pues es todo por nuestra parte. Les agradezco mucho y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. A ustedes.